Mesa caliente para seguir discutiendo, picanteando un poco con Antonio Aracre. Lo veían recién, ahora lo ven de frente, CEO de Syngenta. Bueno, le agradecemos mucho, Antonio. Un placer tenerte ahí. Si bien es un CEO, viene del mundo de las empresas, de una multinacional sumamente importante, dedicada al rubro del agro, de la agroexportación. Antonio se mete en los debates, tuitea, siempre picante. La verdad que lo agradecemos, muy honesto intelectualmente. Y con Matías Guidini, experto en cuestiones de mercado laboral, headhunter, también es Matías. Muchas gracias por estar aquí. Qué bien lo dije, ¿eh? La verdad que gracias por la invitación. Bueno, gracias, Matías. Bienvenido. Antonio Aracre, empecemos, si te parece, porque vi que tuiteaste sobre lo que sucedió en el estadio, en la cancha de Gimnasia. Mirá, ahí lo tenemos. Gases o balas, la trampa de anoche en el partido de fútbol. Es lo que ocurre cuando una fuerza de seguridad que debería poner orden y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía se dedica al chantaje y a los negocios oscuros. Fuerte. Antonio Aracre, que no es futbolero, pero tiene una mirada casi sociológica también sobre lo que está sucediendo. ¿Antonio? Sí, o sea, de mirar lo que pasó anoche en las cámaras, en los reporteros y escuchar a la gente, llegás a la conclusión de que era una trampa, verdaderamente. O te escapabas para un lugar donde te disparaban balas y hay un montón de gente con unos agujeros en el cuerpo escalofriantes. Exacto, sí. O te ahogabas, ¿no? Por el efecto de los gases. Algunos lograron zafar porque rompieron el alambrado que daba... arriesgándose también. Sí, y después lo abrieron igual, después abrieron para que la gente pase. Yo no voy a decir que el fútbol en sí mismo también está muchas veces en complicidad con la policía y con otros factores y que importa mucho más el negocio y el dinero que el cuidado de la gente. Sí. Pero la verdad que la seguridad de las personas está en manos de la fuerza de seguridad y si no tienen la mínima capacitación para ver cómo se maneja un espectáculo deportivo en estas condiciones, y bueno, estarán distraídos con otras cosas. Sí, a mí me pareció... a ver, esto no terminó en una tragedia peor porque fue increíble la madurez que tuvo la gente de Gimnasia para salir de la cancha. Yo nunca vi... O sea, fue milagroso que haya pasado lo que pasó porque no hubo ni un desmane. No, la verdad que no. Nada. Impresionante. Matías, ¿ahí asentías que querías meter o no? No, creo que sí, quieras, que es más de lo mismo, ¿no? Argentina suele repetir errores en muchos aspectos y bueno, ¿no? Me parece que muchos responsables y que se repita me parece que es grave, ¿no? Bien. No fue Cromañón porque era un lugar abierto. Sí, eso también. No estaríamos hablando de decenas de muertos. Abierto hasta ahí, ¿no? Porque recordemos que cuando cerraron las puertas la gente no podía salir claro. Y eso fue peligroso para un montón de gente. O sea, la persona que fallece por un ataque cardíaco, algunos decían, bueno, no era enfermo cardíaco. Bueno, nadie sabe quién es enfermo cardíaco o no en una población de 30.000 personas, digamos. Entonces, le podría haber pasado a cualquier otro lo mismo. Metámonos en la situación económica, Antonio. Hablábamos de la inflación, estamos orillando o superando ya los 100 puntos, da lo mismo, 98, 100, 102, prácticamente es lo mismo, pero vos decías, ¿es posible bajarla un poco más drásticamente, meter un freno de mano, un ancla? ¿Cómo sería esa estabilización? Entiendo que de shock, ¿cómo sería? Claro, es que no hay otra manera. Eso es lo que tenemos que entender y yo realmente pido a quienes tienen el poder en la actualidad como que reflexionen, ¿no? Que no perdamos la esperanza, que falta todavía un año de este gobierno y hay muchas cosas que se pueden hacer para que la gente no la pase tan mal. Sí. Un 100% de inflación, te puede venir el gremio de los neumáticos con un 80, un 90% de aumento, los camioneros con un 110 y siempre vas a llegar tarde frente a la inflación. O sea que no es una buena noticia. ¿Y entonces qué hacemos? Y entonces adquirió una dinámica y una velocidad de circulación la inflación que la tenés que cortar cual hemorragia con torniquete, no con medidas gradualistas o con la esperanza de que si este mes es el 6,9, el que viene puede ser 6,5 y así ir bajando medio punto. Eso no va a pasar. Siempre va a haber algún acontecimiento por el cual la espiralización se puede producir. Hoy lo único que cabe, y creo que la Argentina está en un momento justo para hacerlo, es un plan de shock que
ecualice todos los precios a una fecha dada, por ejemplo el 31 de octubre, muchos dicen, ¿qué es esto? Bueno, pensá, ¿cuál fue la inflación? ¿Cuál va a ser la inflación hasta el 31 de octubre del año? ¿85? Pongamos. Bueno, mirás todas las paritarias, mirás las jubilaciones. ¿Cuánto recibieron? ¿70? Tienen que tener un 15 más. ¿Cuánto recibieron? ¿100 ya? Ok, entonces ese no recibe nada. Ecualizás todo como para que todos los salarios al 31 de octubre estén con la inflación hasta esa fecha. El ejército de trabajadores informales, ¿qué haces? Bueno, el ejército de trabajadores informales... ¿Pero por qué decís que no están ecualizados los salarios y las paritarias formales están todas por arriba de la inflación? Porque muchas veces lo que hacen es ponerte un 10 ahora, un 7 en diciembre, un 15 en febrero. Entonces te van haciendo una recomposición de la inflación pasada, pero con porcentajes futuros. Entonces cuando vos medís lo que efectivamente recibió un trabajador X al 31 de octubre, puede no tener que ver con la inflación que hubo en el año. Está bien, pero eso tiene que ver con los salarios, no con los precios. No, pero lo que digo es, para poder hacer un congelamiento de 6 meses de todos los precios de la economía, vos tenés que asegurarte que los salarios estén en una buena posición a fin de octubre, que el dólar esté competitivo, cuidar los dólares con un desdoblamiento para lo que no es indispensable, probablemente una vueltita de rosca más a las tarifas porque hay que bancarlas 6 meses más. Y bueno, todo eso va a hacer que durante 6 meses el que saca los pies del plato tiene que tener una penalidad. ¿Cuál va a ser la penalidad? Eso es lo que te iba a preguntar. Vos estás diciendo, por ejemplo, eso necesita colaboración política del sector privado y no hay. Igual no me respondiste lo de los trabajadores informales. Digo, vos decís, hago el corte dentro de 3 semanas, ponele, al que no llegó, al trabajador bajo convenio, que no alcanzó la suba, le subo un pelito para que arranque de la línea de largada. Los 7, 8 millones de trabajadores informales que es casi otro tanto, ¿no? Porque con 6 millones de registrados y 50%. Por ejemplo, un electricista, un peluquero. Bueno, ¿de qué vive en sus ingresos? Un periodista también. También, todos los monotributistas, ¿no? Podríamos decir. ¿De qué viven? De facturarle a los que tenemos un trabajo, sus servicios. Si los que tenemos un trabajo, nuestros ingresos aumentaran un 85%, van a tener más chance ellos de poder actualizar sus servicios al mismo nivel que si no. Pero eso vale para algunos sectores, Antonio, para otros, para la mayoría no. Por ejemplo... Y el tipo que, por ejemplo, el profesor de tenis va y le factura... ¿Cómo justo ese ejemplo no. Los profesores de tenis le dan clase a gente rica que puede pagar. Te pongo otro. Un contador que es teléfono, fianza. Ahora no estoy tomando con Pablo, dejé un poco, pero tomaba con Pablo y no soy rico, Antonio. Un contador que es monotributista tampoco puede acceder a esa renta mejor o a ese salario mejor. ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿A quién le factura el contador monotributista? Y a una persona, yo que sé. Esa persona tiene una cuarta categoría, necesita liquidar, va a ir y si recibía un 85% de aumento, va a poder... estamos diciendo, ¿es exacto lo que estoy diciendo? No. No va a ser exacto. Pero lo que quiero decir con esto, lo que quiero transmitir, tenemos que cortar esta nominalidad del 80, 90, 100%. La nominalidad la corten con política. A ver, Antonio, expliquemos una cuestión que es fácil. ¿Cómo un sector textil puede explicar que había 10% de inflación en textiles cuando los shopping estaban cerrados en la pandemia? No ahora. O sea, ahora también tenés 10, tenés la misma inflación textil. O sea, tenés que agarrar las 1000 empresas más grandes de la Argentina y tenés que contratar 2000 profesionales egresados de la facultad, entrenarlos y dos pibes por empresa, ponerlos a monitorear durante esos 6 meses a ver si respetan la retracción de los precios el 1 de octubre del año. Y tenés que ir a monitorear esos precios a los supermercados. Estamos de acuerdo. ¿Vos decís que lo pueden hacer? Yo digo que si hay voluntad política, durante 6 meses vos podés tener éxito en bajar esta indexación que nos está liquidando a todos. Eso es verdad. Tenés que tener además colaboración, además de voluntad política. Sí, o si no tenés colaboración, tenés penalidades. ¿Y qué penalidad le pondrías vos? El 1% de la venta la primera vez. ¿Cómo el 1% de la venta? De multa. Un impuesto. No, multa. Una multa. Multa. Vos le pondrías una multa del 1% de la venta a la empresa que no cumple con los precios. Claro. Es fuerte eso. Y sí. Pero, digamos,
tenemos que entender que lo más fuerte que nos está pasando es esta indexación que nos liquida. No hay posibilidad de crecimiento económico, no hay posibilidad de generar trabajo, no hay posibilidad de que el humor social cambie, la gente está destruida. Entonces, todo lo que se pueda hacer para cortar esta indexación, vale la pena hacerlo. Amigos del sector privado no te van a odiar con esa. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Me odia tanta gente? ¿Me odia alguno más? Me gusta la audacia de Antonio, me gusta. ¿Cómo lo ves, Matías, puntualmente el tema del mercado laboral? También digo que es su área. Sumando a lo que decía de los salarios, hablando también de lo que es fuera de convenio, o sea, no es un problema que arranca ahora, ¿no? Y los salarios fuera de convenio vienen perdiendo con la inflación hace 5 años. Este año va a ser el 5º año de pérdida consecutiva de salario versus la inflación para fuera de convenio, ¿no? Las empresas estiman un ajuste en el año de 80% contra una inflación, no sé, de 90 a 100, ¿no? Entonces viene perdiendo en 2018, 2019, 2020 un poquito menos, un punto, 2021 se subió y 2022. O sea, eso es, digamos, una trompada. ¿Y eso cómo está mensurado los trabajadores por fuera de convenio que perdieron con la inflación? Bueno, tomás lo que son los ajustes para las empresas fuera de convenio. O sea, hoy las principales encuestadoras de mercado te dicen que el ajuste pronosticado, empresas como Syngenta, por ejemplo, en el año van a ajustar promedio mercado 80%. Eso lo tomás cada año, la inflación que mide el INDEC, y tenés que lo perdés casi 20%. Pero más allá de lo que es para mí hay un tema que tiene que ver, él decía, obviamente la inflación es muy importante para generar empleo, pero también está nuestro marco regulatorio, ¿no? Que tiene que ver con una reforma laboral eternamente postergada que ningún gobierno, ni el de Mauricio Macri, ni los anteriores, han encarado seriamente. Es difícil generar empleo de calidad en Argentina con el marco que tenemos, no solo por todas las limitaciones que tiene, sino porque no entiende el trabajo del futuro, que es hacia dónde vamos, ¿no? O sea, en los últimos 10 años, en Argentina, trabajo registrado solamente creció 16%, la población creció 17%, pero ese 16% es un 1,6% del privado, el registrado, y un 28% del sector público. Es decir, que en 10 años registrados por cada empleo privado crecieron 8 los públicos. Entonces, y ni te cuento los autónomos que cayeron un 3%. Entonces, acá lo que falta es una reforma laboral profunda, pensada, planificada y proactiva para reactivar el trabajo, que tiene que ver un poco con lo que decía Antonio. Ahora, Matías, si no crece la macro, imposible. Una reforma laboral. Pero si crece la macro y seguís con este marco laboral, vas a crear menos empleo del que podrías crear. ¿Qué reforma laboral? Porque muchos trabajadores, sindicalistas, escuchan esto y tiemblan. Sí, yo te digo, hay 3 puntos. Hay algo de corto plazo que tiene que ver con la industria del juicio, con abaratar costos laborales, la contratación. Pero yo te digo, 2 minutos te desarrollo el trabajo del futuro. ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Dónde trabajamos? Empezamos a trabajar en nuestras casas, ¿no? Entonces, a las apuradas generamos una ley de teletrabajo. ¿Qué pasó después en cómo trabajamos? ¿Qué aparecieron ahora? Los trabajadores freelance, que trabajan hacia el exterior, la mayoría facturando de manera informal y cobrando en dólares. Entonces generamos alguna que otra normativa para tratar de que esos dólares se liquiden de una manera distinta, el monotributo TEC y demás. Pero si uno mira en perspectiva, ¿qué pasó? La realidad del futuro nos pasó por encima y nosotros la corrimos de atrás y fuimos generando leyes o normas que solo por ser apuradas son imperfectas. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde va el mundo del trabajo y qué tenemos que estar pensando para generar reglas de manera proactiva y pensada y no correrla atrás? Bueno, como es una característica argentina, que siempre la atamos con alambre y le ponemos parche. Entonces, me parece que pensar que la relación de dependencia en el futuro va a estar cuestionada, que la gente va a trabajar en muchos empleos, que va a trabajar de manera virtual. Vos capaz vas a trabajar para otra parte del mundo. Entonces, ¿cómo vas a estar vinculado laboralmente? ¿Cómo vas a pagar impuestos? ¿Cómo vas a pagar tus impuestos? Bueno, eso hay que pensarlo antes que suceda. Y después un tema importante tiene que ver con también los grupos excluidos. O sea, ¿cómo los incluimos en el trabajo? Eso te iba a preguntar porque vos estás pensando, bueno, trabaja para afuera, tiene otras posibilidades, hay que regular, pero la realidad es que tenemos un montón de trabajo en negro con gente que está excluida, trabajadores que cobran un sueldo y son pobres, gente que logra llegar a las universidades y las carreras que eligen no son las carreras que necesita el desarrollo. Tocando, Patricia, un punto clave. Coincido que una legislación más moderna ayudaría, pero te voy a decir que si no reformamos el sistema educativo, las carreras universitarias hoy están pensadas para un mundo de hace 100 años.
no para el siglo XXI. ¿Qué se necesita hoy? Carreras cortas con salida laboral inmediata. ¿Pero como qué, por ejemplo? ¿Qué cosas? Tecnología, enfermería. Mira, pero no tenés que ser ingeniero en sistemas del ITBA y matarte durante 7 años. Podés serlo si te interesa, pero digo... Pero mete una maestría en todo caso, digamos. Claro, pero como en Estados Unidos, o sea, carreras de 3 años con objetivos bien específicos, con mucho trabajo en conjunto con las empresas para entender qué se está necesitando. Pero hay un problema de falta de comunicación, ahí, disculpame Antonio, que tiene que ver con todo el sistema, ¿no? Las universidades, el gobierno, las empresas. O sea, el primer semestre de este 2022 en la UBA, que es la universidad que genera más graduados en Argentina, casi el 14% de los graduados son de la Universidad de Buenos Aires. En el primer semestre, el 35% de los inscriptos eran abogados, psicólogos y contadores. Sí. ¿No? Y por cada 100 abogados que se reciben en Argentina se reciben 31 ingenieros. La carrera con más graduados en la última década en la Universidad de Buenos Aires, en el país, perdón, pública y privada, fue el abogado. Ahora, no te quiero complicar con la estadística, porque quizás no lo sabes, pero digo, en otros países que tienen indicadores, o sea, o condiciones parecidas de la Argentina. Mirá, en Argentina tiene un ingeniero cada 6.000 habitantes. Sí. Brasil, 1 cada 4.000. México, 1 cada 1.000. Vietnam 1 cada 900 y Alemania 1 cada 1.000. Analizar la carrera de ingeniería en México y en Brasil y la carrera de ingeniería en Argentina. Recibirte de ingeniero en Argentina es un galimatías. ¿Pero por qué? Sí, pero al mismo tiempo también cada uno hoy elige, o sea, la universidad pública te permite que cada uno pueda entrar sin tener que aplicar, sin un conocimiento previo, pues bueno, las reglas son así, pero esa libertad de elección a veces... no atenta contra... No está mal la libertad, pero hay que poner incentivos. Claro, eso sí. Para guiar, ¿no? Entonces, bueno, vos querés estudiar antropología, ok. Pero si vos estudiás ingeniería agrónoma, vas a recibir una beca. Sí. No, pero la otra cuestión... ¿No te gustó? Bueno, yo estudié sociología, me está matando. No, pero está bien, está bien. Dije antropología. Pero le pegó en el palo. Sí, a mí me parece interesante eso, porque... A ver, hay un montón de gente que antes de empezar a estudiar no tiene definido qué es lo que va a hacer. O sea, algunos podemos tener vocación o más o menos estar guiados, pero además las carreras no tienen un cupo en donde solo entra el que aplique mejor, digamos. Está claro, tiene que haber un diálogo entre el mercado laboral y lo que estudian los chicos, digamos. Pero es bueno el punto del porque la pregunta de fondo, digo, es la vocación o el trabajo que me asegura un empleo, ¿no? Que era un poco lo que planteaba. El 50% de los chicos tienen como vocación conseguir un buen trabajo. Claro. Y el 50% de los chicos en la provincia de Buenos Aires no terminan el secundario. Bueno, pero eso es ahora, ¿eh? Ahora. Nosotros estudiábamos no era tan así. Esos chicos que quieren un buen empleo, si no terminan el secundario tienen un problema grave. Lo que digo es que vos estás midiendo la generación de ahora para dentro de 5 o 6 años. Sí. Me interesa, Matías, para después del corte que discutamos algo que estuvo en la palestra, que fueron las pasantías a los chicos en la secundaria, ¿no? En el 5º año, tan resistido, ¿no? Una política aplicada en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me interesa tu mirada al respecto. Tenemos encuesta antes de ir un corte. Pay attention, Blanco Fernández. La encuesta es ¿a dónde te irías el fin de semana largo? Es medio masoquista. No me la... ¿Ah, sí? Sí, algo así. Bueno, @_IP Noticias. Fin de semana XL por los feriados y a pesar de la crisis económica y la inflación, muchos aprovechan para tomarse unos días. Ajá. Vos, acá nos hace bullying la producción que estamos laburando. ¿Vos qué vas a hacer? Ay, me quiere deprimir. Opciones. Voy a ir a buscar al responsable de la encuesta. Lo tengo por acá nomás. Sí, acá estás. Meto una escapadita, opción 1. Sí. Pasear cerca de casa, esto ya es deprimente, francamente. Sí. Hoy la vuelta. No salgo ni a la esquina. Bueno, tampoco tan amargo. Ya. Sí. Y la última, ¿qué es un feriado? Como un degradé hacia me gusta la cuarta. Hacia la cuarta. Yo voy por el que es un feriado. Esa es la de los periodistas. Yo soy anticíclico, no me voy nunca los fines de semana largos porque la paso muy mal en la ruta. Y claro, es verdad. Pero vos podés elegir, Antonio. También es cierto. Bueno. Te fabricás tus feriados. Esa fue la venganza de me vengué. Igual la seguimos, estoy impresionado con tu campera. Así que me parece que pide a gritos seguir de jirafa, como dicen los. Bueno, vamos a un corte, ya venimos.
Vemos que la tercera revisión de las metas del acuerdo con el Fondo Monetario es la última que se va a ver este año, porque la del trimestre que viene, o sea que es el último, octubre, noviembre y diciembre, va a tener los números recién en enero, febrero. Así que lo último visible que va a tener Massa es la tercera revisión del Fondo Monetario Internacional, que ya está aprobada. Bien. Mirá cómo vengo a la mesa y te digo, así nomás, que ya está aprobada. Ya la próxima está aprobada. Sí, porque a ver... Hoy le tiró buena onda a Cristalina a Sí, Sergio a ver, Tomás. En el masismo se están congratulando diciendo, desde que hubo un cambio de gabinete económico, en todos los comunicados del fondo dicen, esto es gracias a la gestión del cambio de gabinete. Bueno, sí. uno no podría decir lo contrario en ese escenario. Lo cierto es que para Argentina no es poco cumplir con esas metas, siempre y cuando eso nos genere un mayor ajuste. Iba a decir clean caja metafóricamente, pero justo... ¿Qué pasó? El plan Soja fue extraordinario. El plan Soja fue bárbaro. Sobre todo para el Fondo Monetario Internacional en relación a la acumulación de reservas, que es un Bueno, Máximo no opina lo mismo. ¿No? Y no, lo dijo en claro que no. En Morón el otro día fue crítico. Pero habría esa concesión. El punto es, ¿cuál era la alternativa? Bien. Estábamos con reservas negativas, sí. Íbamos a seguir con reservas negativas. Eso iba a generar una crisis y una corrida cambiaria, iba a hacer que la inflación explote todavía más. Entonces, para cuidar a los sectores vulnerables, ¿era mejor que explote la inflación y una corrida cambiaria o un plan Soja que recompuso las reservas y hoy hace que el dólar blue esté en 2,78, 2,79? Sí. A ver, es la venta, septiembre fue la venta más importante de los últimos 20 años, del mes. Mira, de los productores... sí, en general de liquidación de exportaciones, liquidación. Un número altísimo. Ahora, Antonio, ¿por qué un dólar soja y no un dólar al resto de los rubros que pueden exportar? Bueno, ahora viene el monotributo TEC. Sí, también, es cierto. Pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, para cuando superás lo que exportaste el año anterior, claro. Entonces aparte el 30% te dejan ingresar. Por ahora, pero le están buscando la vuelta, es el tercer sector exportador. Sí, no, sin duda. Es muy relevante y están perdiendo mucho con todos los freelancers que trabajan de manera informal hacia afuera. Correcto. Es más, para mí en un desdoblamiento el sector ese tiene que estar en el MEP. La soja, por lo menos la mitad, debería estar en el MEP. El MEP es un dólar que hoy está en torno a los 300 pesos. 2,80, 2,90. Y por el lado de la demanda, todo lo que es turismo, tarjetas tienen que estar en el MEP. Todo lo que son productos suntuarios tienen que estar en el MEP. De esa manera, ahí, si vos haces eso, no solamente le quitas presión al mercado oficial, sino que haces bajar el dólar MEP y derrumbás la brecha, que es otro de los problemas que tiene la Argentina. Vos irías a un desdoblamiento, 2 dólares, 2 dólares distintos, nada más, ¿no? Correcto, y lo único que haría es poner actividades en un dólar libre y otras actividades que tienen que estar más protegidas porque tienen más incidencia en la canasta básica de los argentinos, como los alimentos, los medicamentos o los insumos industriales básicos, esos los dejaría dentro del dólar. ¿La tendencia no es un poco esa, la de este gobierno, con esto del dólar soja, el dólar tecno? ¿Qué pasó con el dólar soja? El dólar soja, en el momento que se lanzó, no había un dólar en el Banco Central. Sí. 1.000 millones abajo estaba. No lo podían mandar al MEP y bajar la brecha porque el Banco Central se seguía quedando sin reservas. Claro. Entonces eso lo tuvo que comprar el Banco Central, mitad dólar MEP, mitad dólar oficial, pero no llegó a lanzar todos esos dólares al MEP como para que se derrumbe ese mercado, pero sí lo que logró es acumular 5.000 millones de dólares en el Banco Central. Claro. Ahora que tenemos eso, ¿cómo los cuidamos y los administramos para no quedarnos en 3 meses sin nada? O en menos. Desdoblando. Desdoblando. Que sería concretamente, digo, explicado clarito, sería 2 dólares. 2 dólares. Digamos, ¿vos querés viajar a Qatar o querés traerte capsulitas de café? Sí. Paga 2,80 o lo que valga el dólar. Un dólar financiero. Financiero. Sí. Hoy pagás 150, ponele. Exactamente. Sí. Más los impuestos, ¿no? En el caso del turismo. Ahora, alimentos, medicamentos, insumos industriales críticos para la economía, que no queremos que se disparen en la inflación, lo seguimos manteniendo dentro del dólar oficial. ¿Por cuánto tiempo? ¿5 años? No, claramente. Lo que estamos tratando de hacer es que converjan esos 2 dólares
a una diferencia del 30, 20, 40%, en ese momento vos te podés dar el lujo de unificar porque no vas a tener una masacre cambiaria. Ahora te voy a hacer de abogado del diablo del gobierno. Si vos haces eso, ¿cómo te garantizás de que sectores que están vinculados a la alimentación, para decirlo en criollo, no se zarpen con la exportación y te dejen unos precios récord acá adentro? Porque el trigo y el maíz y el girasol lo seguirías teniendo en el mercado oficial. Sí. Y solamente el 50% de la soja mandarías al MEP. Porque Argentina no consume mucha soja. Los si está alimentos tan casi claro, no te pega. Si está tan claro, ¿por qué no lo hacen así? Yo creo que hay una discusión política, Patricia, todavía dentro del Frente de Todos, que quizás lo ven como de cierto riesgo en la pericia que necesitas para implementar esto, sobre todo el tema del congelamiento y las dudas que tenían Leandro y Andrés, decir, pero ¿y si se mandan igual y aumentan igual? Bueno, vos tenés que tener 2000 tipos muy preparados que salgan a controlar durante 6 meses, que eso no pase. Sí. Ahora, lo que hay que pedirles a la gente del Frente de Todos que reflexionen es, mirá, no es fácil, tiene riesgos, pero no hacer nada es mucho peor. Sí. El que tenía una mirada así, parecida a la tuya, entiendo, respecto al desdoblamiento cambiario, era Gabriel Rubinstein. Antes de asumir el viceministro de Massa, el virtual ministro de Economía de Massa, que no es... Se olvidó ya. Ya se olvidó, ¿no? Da la impresión. Pero claramente tenía esa mirada, en algunas entrevistas que dio poco antes de... El equipo económico creo que está lo convencido dijo de en IP. eso. El equipo económico en general está convencido de eso. Yo creo que es el sector político el que está más reticente. Bien. Matías, volvamos al panorama laboral, lo que te consultaba antes, las pasantías que están haciendo los alumnos de secundario en 5º año que generan tanta controversia. ¿Qué sabés al respecto? ¿Qué mirada? Bien ejecutado, me parece excelente. Sí. O sea, el desempleo en los más jóvenes, lo que mide el INDEC de 14 a 29 años es el 14%, la mujer 13, el hombre es el doble de la desocupación oficial. Claro. O sea, los más jóvenes tienen problemas de acceder al primer trabajo, en parte porque se estudia lo que no se necesita y en parte porque hay una brecha entre lo que es el secundario y el trabajo real, con lo cual todo lo que sea acercar y entender más, bien ejecutado, no sin abusos, me parece que es una buena práctica. El asterisco bien ejecutado me parece clave, porque también es muy probable que los usen para hacer hamburguesas en McDonald's. Digamos. Bueno, digamos, hay muchas cosas que están mal ejecutadas, como pueden ser políticas de desdoblamiento cambiario o pueden estar mal. O sea, si están bien hechos, es una muy buena idea que yo replicaría. Y de hecho, no es mucha novedad. Si vamos mucho tiempo atrás, las famosas escuelas técnicas de oficios, bueno, no eran exactamente lo mismo, pero tenían que ver con formar... electricidad... Exacto, eran formar desde el secundario, entonces... y eso te aseguraba incluso una mano de obra que hoy no existe en Argentina. Así que para mí es algo que perfectamente se puede encontrar. Matías, ¿cómo? ¿No estaría bueno hacerlas optativas de manera tal de que aquel que se queja porque no le gusta hacer hamburguesa, que no lo haga, pero de último no va a tener la experiencia que tuvieron otros de poder acceder a ese trabajo? Es un matiz, podría ser perfectamente, sí. Primero tienes que tenerlo en el menú para poder elegirlo, ¿no? Ahora digamos que Argentina tiene una particularidad que es que tiene muchísimos sectores con muchísimo potencial, incluso de pagar salarios. El sector petróleo, el sector agroindustrial, el sector tecnológico, la economía del conocimiento. A Argentina le sobran sectores que pagan buenos salarios. ¿O no? O sea, claramente si estuvieran mejor direccionadas las carreras, seguramente estaría todo más ordenado. Lo que pasa es que buenos salarios en pesos. Ahora, cuando los comparas en dólares con otros países como Brasil... ¿Pero a qué dólar? No, pero eso nos pasa siempre. ¿A qué dólar? Al que se puede comprar. Bueno, por eso, depende de qué dólar. Hay tantos dólares que no sabes cuánto tomarlo. Pasa que Argentina tiene un paradigma viejo todavía a nivel carreras, que es el famoso mi hijo el doctor. Acá hay que empezar a hablar de mi hijo el programador. O sea, en Argentina hace 10 años, decía él, que quedan entre 5.000 y 10.000 puestos sin cubrirse porque no hay gente en sistemas. Entonces, cuando vos hablas de desocupación, yo te digo... No hay que inventar la pólvora, simplemente hay que decirle a la gente que si quiere trabajar tiene que ir por este lado. Está bueno. Hablabas recién del desempleo, decías en los jóvenes, duplica que el de 7 a 14. Claro, es menos de 7 puntos, ¿no? 6,9. 6,9. Metámonos, pasémosle un peine fino a ese 6,9, porque muchos dicen... Es falso, ¿no? En el sentido de que incluís ahí a los que no buscan trabajo, a los que cobran el potenciar trabajo, que son 1.300.000 personas, digamos. ¿Qué hay detrás de ese número? Está bueno, porque eso habla primero que estamos hablando de trabajo registrado, que eran asterisco. Como decían recién, hay por lo menos 1 o 2 personas que no están medidas ahí. Segundo, ese 6,9
si vos lo mirás, hay otro índice interesante que tiene que ver con la subocupación y los ocupados demandantes, que es gente que está con un trabajo, creo que el INDEC incluso es con 2 horas ya estás ahí, y que puede tomar otras horas. Y ahí tenés los ocupados demandantes 16%, era 15 el trimestre pasado, y la subocupación 11% y creció contra 10. Entonces, si a eso le sumás el hecho de que pérdida de salario real, y también le sumás el hecho que los sectores registrados que crecen son los monotributistas y el empleo público, y que hay autónomo y privado, yo te diría, cantidad no es calidad. Entonces, ese 6,9, que suena bajo, de hecho, eso el número parecido estuvo en 2015, tercer trimestre con 5,9, digamos, de la época todavía del INDEC, digamos, cuestionada. Pero hace mucho tiempo que no teníamos este dato. De todas formas, no me quedaría con el número, me daría la calidad de ese trabajo. Claro. Y me parece que ahí sí hay más problemas. Y ahí está el fenómeno de los trabajadores pobres también. Totalmente. ¿No? Que es relativamente nuevo. Hace 15 años no existía, 20, 30 no existía. El que tenía un trabajo ya está, cubría sus necesidades básicas, se podía dar un gustito. Ahora eso está como en extinción. Y la pandemia pegó mucho más fuerte en el informal, en el trabajo en negro. Entonces estamos hablando de vuelta de un sector que depende de la región, depende del sector, es por lo menos la mitad. Pero hay sectores que son, por cada trabajador en blanco hay 2 en negro. Entonces digo, la foto es mucho más dramática si uno mira todo el mercado laboral y la tendencia. A mí lo que me preocupa es la tendencia y qué reglas estamos poniendo en la cancha para jugar ese partido. ¿Y para eso es necesario, vos decís, una reforma laboral? ¿Y cómo? Es inevitable. Inevitable. Es inevitable porque a mucha gente le pone los pelos de punta. No, pero bueno. Laboral. Pero te voy a poner un ejemplo. Sí. Hace unos meses vino acá Antonio Caló y dijo, la verdad, yo con este esquema laboral gané y perdí plata. O sea, no es que me condicionó nunca. De hecho, hubo periodos en los que hubo una ganancia fenomenal con este mismo esquema. O sea, lo que dicen los sindicatos de esto no cambia nada la ecuación. Pero yo te digo, yo te tiro datos. Dale. Última década. Junio de 2022 a junio de 2012, trabajo registrado. 16%. Creció. El trabajo privado en 10 años creció 1,6, 96.000 puestos en 10 años. Son 9.000 puestos por año. ¿Eso no es nada. ¿Las leyes laborales son viejas o porque la actividad económica no crece en volumen? Las dos cosas. Pero, digamos, vos decís que si haces una reforma laboral y pones otras condiciones, mañana hay 100 tipos que tienen dueño de empresa que dicen, che, entre la gente que vamos a contratar a todos. Yo lo que digo que es 9.000 personas por año en los últimos 10 años es un papelón. Entonces, algo tiene que cambiar. Está bien, pero... Lo que pasa es que el país no creció en los últimos Claro, años. por eso también. Es lo que digo. Bueno, digamos, algunos años creció. Estoy hablando de los últimos 10 años. Si tomás los 10 años como de punta a punta, no hubo crecimiento. Pero digo, ¿no es más importante el problema de crecimiento? Decíamos, si Argentina creciera al 5% todos los años, no tendría que reformar nada. Tomemos en lugar de 10, 50 años, ¿no? La década del 70. ¿Cuántos empleos registrados privados había en la Argentina hace 50 años y cuántos hay hoy? Más o menos la misma. Lo mismo. La misma cantidad. La misma cantidad. Sí. Entonces, ahí hay otro problema, ¿no? Que se suman varias cosas. Por un lado hay un tema de obsolescencia tecnológica, cambios en las formas de trabajar, menos trabajo de mano de obra intensiva, la automatización. La sociedad industrial esa se murió, Antonio, también, ¿no? Digo, como paradigma. Sí, exactamente. Y vamos a ver cada vez más monotributistas y trabajo informal, porque la forma en que las grandes empresas se mueven es contratando satélites. Claro. Pero yo ahí no estoy tan de acuerdo. Digo, si los trabajadores van a salir de la gran empresa y la relación de dependencia, esa gente que está por afuera perfectamente puede tributar, puede tener derechos y obligaciones. Lo que tiene que pensar el Estado es qué marco le doy para que esa persona que hoy trabaja para afuera, cobra en dólares, lo saca de una cueva y viene acá y no aporta nada, no me parece que esté bien. No, lógico, en eso Entonces, coincidimos. Esa persona tiene que tributar. Ahora, hay que darle derechos, hay que darle obligaciones, pero si el trabajo va hacia eso, vamos a tener un problema, porque la gente que esté dentro del marco legal cada vez va a ser menos. Las jubilaciones van a ser el problema. Totalmente. Están siendo un problema desde hace rato, ¿no? Las jubilaciones. Nosotros, sobre todo ustedes son más jóvenes, los 4, no piensen que se van a jubilar un día. Bueno, gracias, Antonio. O sea, vamos a trabajar para siempre porque jubilados seremos pobres. Claro, sí. está bueno Un viernes trabajando en feriado. O sea, quiero ser realista, o sea, pero te sumo una es un cosa. problema global, no de acá. Quiero que también Hasta la CB le pego derecho y ahí ya se acaba ahí. No te enterás después. Claro. Si vos trabajás de lo que te gusta, vas a trabajar toda la vida y te va a gustar lo que haces. Quedémonos con esto. Sí, pero de eso se agarran también si los usted- empresarios, ¿no? Para pedir un poquito más. Pero me gusta a Los veces. empleadores Matías. se aprovechan de ese Pero gusto. ¿cuántas que veces tenemos. El ala izquierda, ¿cómo Sí, está? sí, sí. Miriam Mira. Blanco Fernández. Cuando vos trabajás de lo que te gusta, Sí. te va mejor. Sí. Cuando te va mejor,
te pagan más. Y si no te pagan más, andate a trabajar a otro lado. Pero cuando vos haces lo que te gusta, naturalmente lo haces mejor. Sí. Me hizo acordar a cómo te ven, te tratan, el mantra de Chiquita Legrand, que la verdad que acá tratamos de aplicarlo. Antonio, Matías, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Vamos un corte, venimos con PPP.